por ejemplo, al contraerse el esfínter, el flujo sanguíneo no puede llegar a los capilares, por lo tanto no va a haber un intercambio de nutrientes y de desechos. Los capilares, por lo tanto, son vasos de intercambio, se denominan porque permiten justamente intercambiar nutrientes por desechos. En cambio, las arteriolas, metarteriolas, son vasos de resistencia. Quiere decir que sobre ellos van a actuar estas sustancias para contraer o relajar. Así que dependiendo de las necesidades del organismo va a producirse una situación o la otra. Pero para terminar de conformar este sistema microcirculatorio, también forma parte de él los capilares linfáticos, que como vemos en la imagen se van entrelazando con los capilares sanguíneos y van a tener la función de actuar como barrido, limpieza del líquido intersticial, de manera tal de tomar todas las sustancias que pueden provocar algún cambio, algún daño, van a ir por los linfáticos hacia el ganglio linfático para ser reconocido como extraño con nuestras células defensoras, y eso va a generar un tipo de respuesta que va a ser liberado. Parece que cuando yo hablo parece una musiquita, no sé. Me callé a ver qué era, pero es cuando yo hablo no sé qué es. Bueno, aguantemos. Bueno, estaba en que estas partículas extrañas van a llegar entonces al ganglio linfático y van a generar una respuesta por nuestras células de defensa, ¿sí? Los linfocitos B, los linfocitos T, y esto va a ir hasta la circulación porque tiene la conexión en el conducto torácico, de manera tal que se generó la respuesta contra ese antígeno, por ejemplo. Así que bueno, esa es la función de los linfáticos en este sistema. Bueno, acá tenemos la estructura del vaso linfático que, como vemos, tiene las células endoteliales que están superpuestas y por ahí es donde puede ingresar el líquido intersticial. Va a tener un único sentido este flujo, o sea que se dice que es de manera única que fluye, debido a que tiene válvulas en su estructura. Y esas válvulas permiten entonces que ese flujo vaya en una sola dirección, ¿sí? Es unidireccional. Y también tiene fibras de anclaje que permiten que quede fijado en la microcirculación, ¿sí? Para ejercer este efecto que habíamos comentado. Bueno, entonces, una vez que los linfáticos recogen estas sustancias, van a ir vía aferente hacia el ganglio linfático, acá es donde se va a procesar la información, y vía eferente va a ir entonces hacia la circulación para ejercer el efecto u orden que se haya determinado. Bueno, lo que estamos viendo acá son diferentes vasos sanguíneos que van a tener diferentes áreas transversales. El área transversal está relacionado con la cantidad que tengamos de esos vasos sanguíneos. Y lo que tiene que quedar en claro es que si el corazón bombea, por ejemplo, 70 mililitros de sangre, tienen que volver 70 mililitros de sangre. O sea que el flujo debe mantenerse constante. Y para que el flujo permanezca constante, como va transitando por diferentes vasos sanguíneos que van a tener diferentes áreas transversales, eso hace que la velocidad también vaya cambiando, de manera tal que el flujo permanezca constante. Porque el flujo va a ser igual al área por la velocidad. Entonces, las arterias tenemos en menor cantidad, por lo tanto eso hace que disminuya el área transversal.
parece que no me tengo que mover mucho. Bueno, entonces, arterias tenemos menos, por lo tanto, el área transversal va a ser baja, pero la velocidad va a ser alta, porque si baja el área, tiene que aumentar la velocidad de manera tal de mantener el flujo constante. Los capilares tenemos en mayor cantidad, por lo tanto el área transversal va a ser mayor, y si aumenta el área, la velocidad tiene que ser menor. Entonces aumenta el área y disminuye la velocidad. Y las venas vamos a tener en menor cantidad, por lo tanto va a disminuir el área transversal y va a aumentar la velocidad. Pero la velocidad que se establece en las arterias es mayor que la velocidad de las venas. Y eso tiene que ver con la estructura que tiene en la pared la arteria. Cuando la arteria recibe la sangre, se ejerce una leve distensión en su pared por la fuerza que hace la sangre contra la pared, y al distenderse, como tiene muchas fibras elásticas, retrocede. Entonces se genera un retroceso elástico. Y ese retroceso elástico hace que se vaya dirigiendo el flujo en un único sentido de manera pulsátil. ¿Bien? Se distiende, se retrae, se distiende, se retrae. Entonces eso hace una onda de pulso que va propagando el flujo de manera rápida también, mucho más que en las venas, porque en las venas no tiene ese retroceso elástico que sí tiene la arteria. Entonces mayor es la velocidad en la arteria que en la vena. ¿Se entendió eso? Bueno, acá podemos ver mejor, digamos, en cuanto a la cantidad que tenemos de los vasos. Vemos que aorta tenemos solo una, por lo tanto disminuye el área transversal. Y acá vemos la velocidad en esa gráfica roja. Disminuye el área transversal y aumenta la velocidad. A medida que vamos pasando por arterias y arteriolas, aumenta el área transversal, por lo tanto va bajando la velocidad, hasta que llegamos a los capilares, que es el que más área transversal tiene, por lo tanto menor va a ser la velocidad. Luego pasamos por vénulas, venas, que va bajando la cantidad, entonces va aumentando la velocidad, hasta llegar a la vena cava, que disminuye el área transversal y aumenta la velocidad, pero siempre menor velocidad que la arteria. Bueno, ¿querían preguntar algo? Bueno, lo que estamos viendo acá es la arteriola, por donde va a venir sangre oxigenada, que va a llegar a los capilares, y la sangre desoxigenada va a ir por las venas. Acá tenemos intersticio y allá está la célula tisular. Entonces, esa célula está realizando su metabolismo celular. Producto de ese metabolismo celular va a aumentar, por ejemplo, el dióxido de carbono, los protones también. Entonces, ese dióxido de carbono, por ejemplo, va a ir al intersticio, y del intersticio va a ir a actuar en el músculo liso de la arteriola, produciendo vasodilatación, de manera tal que al vasodilatar más flujo va a llegar al capilar. Y si llega más flujo al capilar, eso hace que aumente la presión hidrostática, por lo tanto, más movimiento va a haber del capilar hacia el intersticio, favoreciendo la llegada de nutrientes hacia la célula que está necesitando. Y los desechos van a pasar al capilar y van a ser llevados por las venas. Pero como esos desechos eran los que estaban provocando también la vasodilatación, se van a ir por la vía venosa, de manera tal que van a dejar de hacer su efecto vasodilatador, haciendo que luego disminuya la vasodilatación y se restaure el flujo original. ¿Se entendió eso? Sí, exacto.
Eso es por el área transversal. Al tener mayor área transversal te disminuye la velocidad. Cuando vos aumentás el flujo, lo que estás haciendo es que tenga más fuerza esa sangre contra las paredes, o sea que favoreces el movimiento hacia el intersticio. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, acá estamos viendo una arteriola y una vena que pueden recibir influencias reflejas, que serían extrínsecas, o influencias locales, que serían intrínsecas, es decir, de la microcirculación. La arteriola de por sí tiene un tono basal. Si se activa el simpático, que sería una vía extrínseca, va a liberar su neurotransmisor, que sería la norepinefrina, que va a actuar sobre su receptor alfa-adrenérgico produciendo contracción. Al contraer, aumenta el tono, ¿sí?, de la arteriola. Y por eso, si aumenta demasiado el tono, se activa una distensión pasiva refleja de manera tal de mantener la funcionalidad de esa arteriola. Y también se van a liberar metabolitos vasoactivos del sistema de la microcirculación para regular también esta contracción. En cambio, en las venas, lo que ocurre es que, supongamos que está haciendo ejercicio, se activa el sistema nervioso simpático, se libera la norepinefrina, que va a actuar sobre los receptores alfa-adrenérgicos y va a producir la venoconstricción, ¿sí? No vayan a decir vasoconstricción en la vena, porque si dicen vasoconstricción es en las arteriolas, ¿sí? Venoconstricción, se contrae. Entonces eso hace que, como las venas tienen la función de reservorio de sangre, al contraer hace que llegue más sangre al corazón, o sea que aumenta el retorno venoso. Y por otro lado también va a haber compresión externa, es decir, que los propios músculos que están realizando la acción por el ejercicio empiezan a comprimir las venas, de manera tal que eso favorece también el aumento del retorno venoso. Así que más sangre va a llegar al corazón, va a aumentar la descarga, se distienden las fibras, se genera más fuerza, la leve inestable y se eyecta más sangre. De esa manera aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y se provee de más oxígeno de ese músculo que está necesitando para la acción. ¿Se entendió? Bueno, acá estamos viendo un vaso, una arteriola, supónganse, que tiene el endotelio, el músculo liso vascular y tenemos acá un tejido, el intersticio, estaría acá en el medio. Hay sustancias que pueden ser generadas por el propio endotelio vascular, que van a actuar sobre el músculo liso vascular, o pueden ser sustancias formadas en el tejido que ejercen su acción en el músculo liso vascular. Por ejemplo, la acetilcolina tiene el efecto de favorecer la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico se sintetiza en las células endoteliales del vaso. El óxido nítrico es un gas, por lo tanto es liposoluble, es decir, que puede atravesar fácilmente la membrana del endotelio y va a atravesar la membrana del músculo liso vascular. Una vez que ingresó al citoplasma, se va a unir a su receptor específico, que es guanilato ciclasa citoplasmática. ¿Se acuerdan de bioquímica? Bien, y al unirse a ese receptor, entonces el GTP se transforma en GMP cíclico, y el aumento del GMP cíclico activa a la PKG, proteína quinasa G. Y esta lo que va a hacer es fosforilar proteínas canales de potasio, abriéndolo. Y si abre el canal, ¿qué hace el potasio? ¿Entra o sale? Sale. ¿Y por qué sale? Porque adentro es mayor concentración. Por el gradiente de concentración, porque tenemos más adentro que afuera. Entonces sale el potasio, y si sale el potasio, ¿qué genera en la membrana?
una hiperpolarización. ¿Y qué significa eso? Que se hace más negativa o más positiva. Más negativa. Y si se hace más negativa, entonces eso hace que no se activen los canales de calcio voltante dependientes. Por lo tanto, al no abrirse, no entra calcio y no se contrae. Entonces, de esa manera genera la relajación o vasodilatación, como le quieran decir. ¿Se entendió? Bien, por otro lado, el endotelio también puede liberar prostaciclina o prostaglandina I2, como le quieran decir, la cual se va a sintetizar a partir del ácido araquidónico. El ácido araquidónico que se encuentra en las membranas celulares por acción de la prostaglandina I2 sintetasa y la ciclooxigenasa, que la llamábamos COX, ¿sí se acuerdan? Nos da la prostaciclina. Y la prostaciclina, mediante proteína GS, aumenta el ATP cíclico. Y si aumenta el ATP cíclico, ¿a quién activa? A la PKA, proteína quinasa A, y la PKA va a fosforilar proteínas canales de potasio. Y ahí todo lo mismo, abriendo el canal, saliendo potasio, hiperpolarizando la membrana, inhibiendo canales de calcio dependiente, no entra calcio, no se contrae. Se relaja. También puede actuar el peptido natriurético, que tiene receptores guanilato ciclasa de membrana, y esto, bueno, otra vez, GMP cíclico, que activa la PKG, y ahí todo lo mismo que habíamos dicho hoy. En cuanto al tejido, por ejemplo, cómo se va metabolizando, el ATP se transforma en ADP, el ADP en AMP, y se va a terminar transformando en adenosina, y la adenosina también, mediante el gen específico, favorece la relajación. Bueno, lo que estamos viendo acá es que diferentes sustancias pueden actuar sobre el endotelio vascular, como por ejemplo acetilcolina, sustancia P, bradiquinina, protones, ADP, ATP, péptido regulador del gen de la calcitonin, cizallamiento, que es la fuerza que realiza el flujo contra la pared endotelial, norepinefrina, serotonina, ADH, vasopresina, endotelinas y trombina, lo que hacen es abrir el canal de calcio del endotelio, haciendo que entre calcio, que se una a la calmodulina, formando el complejo calcio-calmodulina. Esto va a activar a la enzima óxido nítrico sintetasa del endotelio, que se abrevia como tienen ahí entre paréntesis, que va a actuar sobre la arginina, formando el óxido nítrico. Este óxido nítrico va a difundir, o sea, difusión simple, hacia el músculo liso, y ahí va a interaccionar con la guanilato ciclasa citoplasmática, que estaba inactiva, pero en presencia de óxido nítrico se activa. Por lo tanto, el GTP se transforma en GMP cíclico, activa la PKG fosforiza el canal de potasio, y esto inhibe la contracción o favorece la relatación. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, lo que estamos viendo acá es la autorregulación del flujo sanguíneo en un órgano, que depende de la presión arterial media. El mecanismo que autorregula el flujo ahí es el mecanismo miógeno, que actúa mediante receptores de estiramiento. Entonces, la presión arterial media, lo que aporta, digamos, o la información que nos da, es el grado de perfusión o irrigación que tienen los tejidos. Y el valor normal es de 93 milímetros de mercurio, que es lo que me está mostrando ahí. ¿Cómo sacamos ese valor? Aplicando la fórmula que dice 1/3 de la presión arterial sistólica más 2/3 de la presión arterial diastólica.
Esto es porque se tiene en cuenta la duración de la sístole y de la diástole. La sístole que dura menos y la diástole que dura más. Y tomando la sistólica como 120 y la diastólica como 80, reemplazando en esta fórmula nos da 93. Entonces, ese sería el valor normal, pero tiene un rango que va de 60 milímetros de mercurio a 180 aproximadamente. Va a variar según el órgano tejido. En el riñón, por ejemplo, puede llegar hasta 200 milímetros de mercurio, ¿sí? Soporta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si desciende la presión arterial media por debajo de 93, pero dentro de los 60, ¿sí? Dentro de ese rango entre 60 y 93, le está llegando menos sangre a ese órgano, por lo tanto lo que va a hacer el mecanismo de autorregulación es distenderse de manera tal de mantener el flujo constante. Ahora, si aumenta la presión arterial media, pero siempre dentro del rango, o sea, entre 93 y 180, lo que va a hacer este mecanismo miógeno es contraerse, porque ahí le está llegando más, entonces se contrae para mantener ese flujo constante, de manera tal que siempre tenga un flujo constante esa zona. Ahora, si baja más la presión arterial por debajo de 60, ya este mecanismo miógeno no funciona, no tiene acción, se activa el simpático. Y lo que hace el simpático es contraer, de manera tal que no le va a llegar flujo directamente a esta zona. Por ejemplo, supongamos que tenemos una hemorragia, ¿sí? Estamos perdiendo sangre. Eso hace que baje la presión arterial media. Por lo tanto, se va a activar el simpático produciendo, supongamos que esto es la piel. Se contrae de manera tal que no le llegue sangre a la piel porque no necesita en ese momento, y la sangre va a ir hacia los órganos que sí van a necesitar, ¿sí? Como corazón, cerebro. Ahora, si aumenta más la presión arterial media por encima de 180, eso hace que llegue demasiado flujo, aumenta la presión, por lo tanto aumenta la presión hidrostática, que hace que el líquido pase del capilar hacia el intersticio. Por lo tanto, se favorece la formación de edema. O bien puede ser también que se destruyan capilares, ¿sí? Como tanta la fuerza puede llevar a la destrucción de las estructuras. ¿Se entendió esto? Por acción del simpático. Y ahí no le llega flujo a este órgano, ¿sí? No le llega flujo directamente porque el simpático prioriza a quién le tiene que llegar flujo, ¿sí? A él lo único que le importa es el sistema nervioso, generalmente, siempre le importa eso. Así que es el que va a preferir que le llegue sangre y no los otros. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que la meta arteriola y los esfínteres precapilares están realizando una vasoconstricción, y al contraerse vemos que los capilares no están con sangre, no le llega sangre. Esto hace entonces que no haya un intercambio de nutrientes ni desechos. Pero como se contrae y la sangre no va por el capilar, no es que la sangre va a quedar estancada en el lado arterial, no. Tenemos anastomosis arteriovenosas, por lo tanto la sangre va a ir por esa vía, o sea que se desvía del capilar y va por otra vía más rápida, porque va a transitar mucho más rápido por acá y no tanto por el capilar debido al aumento del área transversal. Entonces, de esta manera se mantiene siempre un flujo continuo y constante, pero disminuyó el intercambio, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo la hiperemia activa, que es fisiológica,
¿sí? La hiperemia activa siempre está ocurriendo en el organismo producto del metabolismo celular. Entonces, lo que estamos viendo es que a un órgano le está llegando un flujo sanguíneo constante, ¿sí? Es lo que me muestra acá. Pero ¿qué pasa? Como esas células están realizando su metabolismo celular, empiezan a aumentar los productos de desecho, ¿sí? Dióxido de carbono, protones, potasio, que se van a liberar ejerciendo el efecto vasodilatador, haciendo entonces que aumente el flujo sanguíneo del capilar, aumenta la llegada de sangre, que va a aumentar esa presión hidrostática, favoreciendo el movimiento de sustancias hacia el intersticio, y de esa manera se va a nutrir la célula. Los desechos, ¿sí?, por gradiente de presión, van a ir pasando hacia el intersticio y luego en el capilar a la parte venosa, donde se favorece la reabsorción, es decir, ahora vamos a ver por qué, el ingreso de sustancias en ese extremo venoso. Y como van desapareciendo las sustancias que favorecieron la vasodilatación, empieza a disminuir este efecto, restableciéndose nuevamente el flujo original. ¿Se entendió? ¿De nuevo? Vamos. Recibe un flujo constante en órgano, ¿sí? Se está haciendo su metabolismo celular esa célula, aumenta el dióxido de carbono, pongámosle. Entonces ese dióxido de carbono va a ir de la célula del intersticio, en el intersticio va a ir hasta el músculo liso de la arteriola, va a producir la vasodilatación, de manera tal que aumente el flujo en el capilar. Al aumentar el flujo en el capilar, tengo más flujo, más presión hidrostática, entonces eso favorece la filtración, o sea, el movimiento del capilar hacia el intersticio. Y del intersticio va a ir a la célula por gradiente, ¿sí?, de concentración de la sustancia que sea, o de presión, si es oxígeno, por ejemplo. Entonces, eso hace que se favorece entonces, y las sustancias de desecho van a ir al capilar, al lado venoso, porque en el lado venoso se favorece la reabsorción, o sea que el líquido pase del intersticio al capilar. Y como esas sustancias de desecho que habían provocado la vasodilatación están siendo llevadas por el lado venoso, están desapareciendo. Por lo tanto, se termina el efecto vasodilatador y se restituye nuevamente el flujo. ¿Sí? La hiperemia reactiva no es fisiológica. La hiperemia reactiva, lo que ocurre es que el órgano, como vemos acá, está recibiendo un flujo constante. Pero algo pasó acá que dejó de llegarle flujo. ¿Sí? Por ejemplo, una obstrucción. Supongamos una placa de ateroma, ¿sí?, se desprende, supongamos, el trombo, se transforma en émbolo, va y se enclava, supongamos, en la coronaria, entonces obstruye la coronaria. Estaría representando esto, ¿sí?, obstruye. Por lo tanto, no le llega sangre a la zona posterior a la obstrucción. Entonces ahí empiezan los síntomas, ¿sí? Esa persona empieza a tener el dolor, no acude al médico. ¿Qué va a hacer el médico? Tiene que reperfundir. Y para lograr eso, tiene que darle, por ejemplo, un fibrinolítico, si es un trombo, para romperlo, degradarlo, o un stent. Entonces le abre el vaso para que vuelva a reperfundirse, o sea, que le vuelva a llegar sangre. Cuando reperfunde, ¿qué pasa? De golpe le llega sangre a ese tejido que no estaba recibiendo, ¿sí? Le llega mucha sangre con mucho oxígeno. ¿Y qué pasa? Esas células que no estaban funcionando, se dice que estaban dormidas porque no tenían el buen metabolismo,
de golpe le llega mucho oxígeno, entonces empiezan a formar radicales libres. Y al formar radicales libres produce la lipoperoxidación de las membranas y se rompe, se destruye la membrana, se muere la célula. Eso en las células que estaban próximas a la obstrucción, a la afección. Las que estaban más alejadas seguían teniendo su metabolismo un poco más lento, pero lo seguían teniendo. Por lo tanto, al reperfundir, las células que estaban próximas a la lesión se mueren, pero las que estaban un poco más alejadas se salvan porque le vuelve a llegar oxígeno y pueden volver a hacer su metabolismo. O sea que ya se sabe que al reperfundir van a haber células que se van a perder, pero hay muchas que se van a salvar. Y se prefiere eso a no reperfundir y que se mueran todas las células, que deje de funcionar el órgano. Así que se procede de esa manera. Incluso con la reperfusión se le da también sustancias antioxidantes para evitar justamente la menor formación de radicales libres y que el daño sea menor. ¿Se entendió esto? Bueno, acá estamos viendo las fuerzas de Starling o ley de la ultrafiltración, también se denomina, que van a ser fuerzas que van a establecerse en los extremos del capilar, en el extremo arterial y en el extremo venoso, movilizando líquido a través de la pared del capilar. Entonces, cuando la sangre viene por el extremo arterial, el plasma, habíamos dicho que está compuesto por agua, así que viene cargado de agua ese plasma, que hace que aumente la presión hidrostática, ¿sí? Que era la fuerza que hacía el agua contra la pared para ir hacia el intersticio, sería en este caso, ¿sí? Por lo tanto, es una fuerza de salida, la presión hidrostática del capilar. A medida que va transitando la sangre, como el líquido va pasando hacia el intersticio, las proteínas no pueden pasar porque son muy grandes y no pueden atravesar el capilar. Entonces van quedando en el vaso. No es que aumenta la cantidad de proteínas, pero como va disminuyendo el líquido, eso hace que se concentren las proteínas. Así que van a empezar a ejercer la presión osmótica, que es atraer el agua hacia donde ellas están. Por lo tanto, van a retornar otra vez el líquido que había salido, ¿sí? Entonces, el 90% del líquido que se había filtrado vuelve a entrar. ¿Sí? Por la presión hidrostática del capilar se favorece la fuerza de salida y por la presión osmótica del plasma la fuerza de entrada al capilar. Y el 10% restante va por los vasos linfáticos realizando esta función de limpieza o barrido que habíamos dicho del intersticio. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien, entonces acá estamos viendo la arteriola, la vénula ya, acá estamos viendo el capilar. Y dijimos entonces que la sangre va a venir por el extremo arteriolar, donde va a ser alta la presión hidrostática del capilar, por lo tanto se favorece la filtración, es decir, el pasaje de líquido desde el capilar hacia el intersticio. Pero como se van concentrando las proteínas, ejercen esa presión osmótica que atrae el agua hacia donde ellas están, por lo tanto aumenta la absorción o reabsorción, se dice también, del líquido hacia el capilar. Hay un punto de equilibrio, como vemos ahí, que no está en el centro de la gráfica, porque si estuviese en el centro estamos diciendo que se filtra el 50% y se reabsorbe el 50%. Y eso no es así, ¿sí? Se filtra el 90% y si no, no estaríamos representando realmente lo que ocurre.
tenemos por números, ¿sí? Entonces, en el extremo arteriolar, la presión hidrostática del capilar es de 40 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica del intersticio va a ser la presión ejercida por las proteínas que están en el intersticio, que no son muchas, por eso es que la presión no es muy alta, sino que es de 3 milímetros de mercurio. Pero son las fuerzas que van a hacer que el líquido vaya al intersticio. Si sumamos, sería 43 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión oncótica del plasma va a ser la fuerza que trata de retener el líquido en el vaso, pero la presión hidrostática capilar es mayor que la presión oncótica del plasma. Por lo tanto, esto hace que el líquido se movilice del capilar hacia el intersticio. Y también está la presión hidrostática del intersticio, que también hay poca agua, por lo tanto, eso hace que sea baja también la presión de 2 milímetros de mercurio. Así que si sumamos esas dos sería 27. Y si hacemos 43 menos 27 nos da un número positivo, 16. Eso quiere decir que en el lado arteriolar se favorece la filtración, ¿sí? Hay mayor presión para la filtración, o sea, para que el líquido pase del capilar hacia el intersticio. A medida que va transitando hacia el lado venoso, la presión hidrostática baja, ¿sí?, de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ahora le superan las proteínas a la presión hidrostática. Esto hace entonces que, sumando, nos da 13 milímetros de mercurio para la salida y 27 para la entrada. Entonces eso favorece que se reabsorba el agua hacia el capilar. Así que se dice que en el extremo arteriolar se favorece la filtración y en el extremo venoso se favorece la reabsorción. Y esto es lo que permite ese intercambio justamente. Bueno, lo que estamos viendo acá es que en la región precapilar se produce una contracción, ¿sí? Contraemos ahí el esfínter precapilar y ¿qué va a pasar? La sangre que está viniendo por la arteriola se va a ver dificultado su paso, por lo tanto va a disminuir la cantidad de sangre ahí en el capilar y eso hace que disminuya la presión hidrostática capilar. Por lo tanto, va a ser mayor la presión en el intersticio que va a generar reabsorción. Por lo tanto, va a movilizarse el líquido desde el intersticio hacia el capilar. Y ahí va a seguir la circulación. Ahora, si se produce contracción en el extremo postcapilar, la sangre va a llegar. Y al llegar acá se va a encontrar con que no puede pasar por acá porque está contraído. Entonces va a aumentar la cantidad de sangre acá, que va a aumentar la presión hidrostática, por lo tanto va a salir líquido hacia el intersticio. Entonces ahí se dice que se favorece el trasudado del líquido. ¿Sí? La palabra trasudado es aplicable al líquido solamente. Cuando se habla de exudado, es tanto líquido como proteínas, y eso ya es patológico. Bueno, entonces teníamos fuerzas hidrostáticas que iban a influenciar este movimiento de líquidos, que está dada por esta relación que dice que la presión hidrostática es igual a la densidad del flujo por la fuerza de gravedad por la altura, ¿sí? Así que son los parámetros que van a influir en esta presión hidrostática, lo cual hace que si cambiamos de posición va a cambiar esta presión hidrostática y por ende van a cambiar estas fuerzas y este movimiento de líquido a través de los capilares.
La otra fuerza que influye es la presión osmótica, que va a estar dada por esta relación que nos dice que depende del coeficiente de permeabilidad, de la la constante de los gases, que es R, T, que es la temperatura, y el gradiente de concentración de las proteínas. A mayor gradiente, mayor presión osmótica. Así que se establece un equilibrio entre estas fuerzas que nos dice que la filtración neta va a estar dada por el coeficiente de filtración, que va a variar según el órgano o tejido que estemos considerando, por la presión hidrostática del capilar, que favorecía el movimiento de agua desde el capilar hacia el intersticio, más la presión osmótica del intersticio, que favorecía el movimiento de agua del capilar al intersticio porque atraía la proteína, o sea que son fuerzas que favorecen la filtración, menos la presión hidrostática del intersticio, que favorecía el movimiento del intersticio al capilar, y la presión osmótica plasmática, que favorecía el movimiento del intersticio al capilar porque las proteínas atraían el agua hacia el medio local. O sea que aquellas fuerzas favorecen la reabsorción y estas favorecen la filtración. Por lo tanto, si realizamos esta fórmula y nos da un número positivo, ¿qué me está indicando? Que aumenta la filtración o que se favorece la filtración. Y si nos da negativo, la reabsorción, ¿sí? Que lo que se favorece es la reabsorción. Bueno, tenemos diferentes tipos de capilares: capilares continuos, capilares fenestrados, capilares sinusoidales, que como vemos tienen diferente estructura. Por lo tanto, van a haber sustancias que van a poder atravesar algunos de estos capilares, otras no, porque tiene que ver con la estructura que tienen estos capilares. Los capilares continuos los encontramos, por ejemplo, en el músculo esquelético, en el sistema nervioso, los fenestrados en el riñón y los sinusoidales en médula ósea, en el hígado. Entonces, los capilares continuos, como vemos acá en la imagen, tienen uniones intercelulares herméticas. Las sustancias pueden atravesar por pinocitosis, por ejemplo, o por difusión, dependiendo de las características de la sustancia, así que es más selectivo el pasaje. Las células no van a poder atravesar, las proteínas tampoco, ¿sí? Porque no se lo permite por su tamaño. Los capilares fenestrados ya contienen poros de filtración, por lo tanto ya van a haber ciertas sustancias que van a poder atravesar estos poros, como la glucosa, los aminoácidos, por ejemplo, pero no así las células, ¿sí? El glóbulo rojo no va a poder atravesar, y eso hace, por ejemplo, que cuando se produce la filtración glomerular, los glóbulos rojos no es normal que estén en la orina, ¿sí? Porque no pueden atravesar estos poros, salvo que haya alguna alteración en ese capilar y bueno, deje pasar, y ahí bueno, no está hablando de la alteración. Pero si no, no pueden hacerlo. Pero ya depende del tamaño de la molécula para que pueda atravesar o no ese poro. Y después están los capilares sinusoidales, que estos sí ya permiten el pasaje de células a través de sus células endoteliales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la eritropoyesis? ¿Sí? Cuando se formaban los glóbulos rojos tenían que ir hasta el sinusoide porque ahí iban la circulación. Entonces, como estamos viendo ahí en la imagen, el glóbulo rojo va a tener que deformarse para poder atravesar por esas células, y sería como una
prueba de fuego para el eritrocito, porque si logra deformarse y atravesar, entonces quiere decir que está ok, re bien formado y puede llegar fácilmente a la circulación. Y ahora si no lo logra, bueno, se destruye, y ahí era donde hablábamos de la eritropoyesis nécricas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, las sustancias entonces pueden utilizar diferentes vías a través de las cuales pueden atravesar estos capilares, como por ejemplo, bueno, pueden pasar a través del poro de filtración si se lo permite su tamaño, su carga, que también va a influir. Pueden usar la transitosis. ¿Se acuerdan de la transitosis? Mecanismo de membrana. ¿Qué era? Por vesículas atravesar las membranas, sí, pero no está completo. Para formar la vesícula, ¿qué tuvo que pasar? No escucho. Se desprendió la membrana. ¿Cómo? Muy bien, tiene que provocarse una endocitosis, ¿sí? Se endocita la partícula y para que salga exocitosis, ¿sí? La transitosis tiene endo y exocitosis, ¿sí? De esa manera transita, ¿sí? Por eso transitosis. Transita, ¿sí? Pero primero endocita y después produce la exocitosis. Bien, pero esa es una forma que tiene para poder atravesar, puede ser por difusión, dependiendo de la sustancia, la solubilidad que tenga la sustancia, si hay el gradiente, todo lo que se sabe de la difusión, o bueno, usar las hendiduras entre las células. Entonces, si la sustancia iba a difundir, ¿qué ley era la que regía la difusión? La ley de Fick. Muy bien. Entonces, ya la habíamos visto, ¿sí? ¿Qué estaría indicando CO y CI? Muy bien, gradiente de concentración. ¿Qué está indicando ese? No. Solubilidad no. Soluto tampoco. ¿Qué era la S? Muy bien, área o superficie, ¿sí? Área o superficie. ¿Y qué era la P? No me vayan a decir presión. ¿Qué era la P? Permeabilidad. Muy bien. Bien, entonces, cuanto mayor gradiente de concentración haya, mayor difusión va a haber. Cuanto mayor área, mayor difusión va a haber. Y la permeabilidad incluía el grosor, ¿sí? de la membrana. Edema. ¿Qué es el edema? Entonces el acúmulo de líquido en el intersticio, ¿sí? Que puede darse por varias situaciones. Puede darse por un desequilibrio entre la filtración capilar y la captación osmótica, o sea, un desequilibrio entre estas fuerzas hidrostáticas y osmóticas, o falla en el drenaje linfático, de manera tal entonces que empieza a acumularse ese líquido en el intersticio. Bueno, acá estamos viendo un capilar sanguíneo y capilares linfáticos. Lo que nos dice acá es que si aumenta la presión hidrostática, entonces más fuerza para que el agua pase del capilar al intersticio. Y si aumenta el agua en el intersticio,
intersticio estoy forzando a que el linfático trabaje más, por lo tanto va a aumentar el drenaje linfático, tratando de que no se forme el edema, ¿sí? Si disminuye la presión oncótica del plasma, no tengo quien retenga el líquido en el capilar, por lo tanto va a permanecer en el intersticio, que bueno, también va a aumentar el drenaje linfático y lo estoy forzando a trabajar más. Entonces, va a aumentar el flujo linfático si aumenta la presión hidrostática capilar, porque aumenta la cantidad de líquido en el intersticio y va a llegar más a los linfáticos. Aumento del área de superficie capilar, porque si tienen más zona por donde forzar, eso hace que lleguen más y por lo tanto más al linfático. Se aumenta el metabolismo tisular también, porque van a aumentar las sustancias vasodilatadoras, por lo tanto más flujo va a llegar, más presión hidrostática, más agua, más flujo linfático. Y el aumento de la actividad muscular, bueno, eso por el masaje que se produce, que moviliza el agua hacia los linfáticos. Ahora, para formar el edema también sería necesario que disminuya la concentración de proteínas en el plasma, porque no tengo quien lleve otra vez ese líquido hacia el capilar, por lo tanto queda en el intersticio, se acumula y genera edema. Dilatación arteriolar, porque eso hace que llegue más flujo, aumenta la presión hidrostática y me genera el edema. Obstrucción venosa, porque si obstruyo la salida, queda más sangre en el capilar, más presión hidrostática, más edema. Obstrucción linfática, no tengo quien haga esa recirculación, por lo tanto, más edema. O sustancias como la histamina, que aumentan la permeabilidad capilar, por lo tanto, mayor movilización de líquido hacia el intersticio. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo un edema en miembros inferiores. ¿Qué le está haciendo ahí? Bien. La prueba de Godet o el signo de Godet, que formaba ¿qué cosa? La fobia. Muy bien. Que podía ser con cruces, ¿sí? Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, lo cual era subjetivo, habíamos dicho, porque depende del operador, lo que uno puede decir que es tres cruces, otro puede decir que son dos cruces. Bueno, pero claramente está teniendo un edema. Lo que vemos allá es elefantiasis, se llama, que se debe a obstrucción linfática, generalmente por un parásito, ¿sí? Que obstruye los linfáticos y bueno, genera entonces el acúmulo de agua en el intersticio. Por ejemplo, la filaria, ¿sí? Que es transmitida por el mosquito. Bueno, lo que vemos acá es ascitis, que sería el acúmulo de líquido en peritoneo. Acá claramente por desnutrición, o sea que no tiene las proteínas para generar la presión oncótica, por lo tanto no se retiene el líquido en el vaso y bueno, va al intersticio. Bien, entonces el edema se va a deber a estos cambios de fuerza que se establecen en las fuerzas ventrales que controlan este movimiento de los líquidos a través de la pared capilar, o alguna reducción en la funcionalidad de los linfáticos. Entonces, el aumento de la presión hidrostática capilar se puede dar por obstrucción venosa, porque no puede seguir su trayecto, entonces empieza a aumentar el fluido en el capilar y eso aumenta la presión hidrostática. Estoy grabando. Por hipervolemia, que llega más flujo, aumenta la presión hidrostática. O una insuficiencia cardíaca por el mecanismo una captura de que aumenta la volemia. Después le saco el video. No quiero sacar. Puede ser por reducción de la presión oncótica. ¿se puede? A ver, por aprieta. ejemplo, una hepatopatía. Como en el hígado se sintetizan las proteínas plasmáticas, si se afecta el hígado, entonces eso hace que
no se formen las proteínas y que disminuya la presión osmótica. Y eso favorece que estén en el intersticio. Síndrome nefrótico es por pérdida de proteínas a nivel renal, o sea que también hipoproteinemia, disminución de la presión osmótica. Desnutrición por falta de aporte de proteínas. Y la enteropatía perdedora, bueno, tiene alguna afección a nivel intestinal que no puede absorber, entonces se libera con la materia fecal y lleva a déficit de proteínas, o una hipoproteinemia. Incremento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Por ejemplo, acúmulo de metabolitos, como ocurre en un edema de músculos ejercitados, ¿sí? Por ejemplo, está en el gimnasio, ¿cómo me creció mi músculo? No te creció tu músculo, un flor de edema tenés tu músculo, ¿sí? Le hizo trabajar en exceso, acumuló metabolito y edematizó. No aumentó la masa muscular, generó un edema. Incremento de la presión osmótica intersticial. Una sustancia como la histamina, por ejemplo, que aparece en los procesos inflamatorios y bueno, desencadena el aumento de la permeabilidad capilar y más llegada hacia el intersticio. O disminución del flujo linfático, como veíamos en la filariasis, o bien una mastectomía, ¿sí? Cuando la mujer tiene cáncer de mama, se extrae la mama afectada y también los ganglios linfáticos, debido a que por los ganglios linfáticos puede ocurrir la metástasis. Entonces, de manera de que no ocurra esto, pero bueno, se va a afectar, se va a edematizar esa zona, así que tiene que usar lo menos posible ese brazo, no forzar, y bueno, todas las precauciones, pero bueno, es lo que ocurre, ¿sí? Por esta situación. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Está fue respondido todo? Bueno, perfecto, entonces terminamos. Pensé que iba a dar tarea.